Ok, aparatos de mando, regulación y control. Estas son las diapositivas de PowerPoint que yo hice. Entonces, los sistemas de mando. Para el manejo de los equipos o cuadros de contactores es necesario emplear una serie de aparatos que los podemos dividir en sistemas de mando permanente, mando instantáneo, mando particular y dispositivos de control. Entonces, los sistemas de mando permanente. La principal característica de mando permanente radica en que al accionar el dispositivo de puesta en marcha, permanecen en esa posición hasta que actúan nuevamente sobre ellos. Además, permiten simplificar bastante tanto los esquemas de mando como los circuitos. Al permanecer cerrados, mantienen en tensión todos los elementos que alimentan hasta que se actúa de nuevo sobre el mando para realizar la parada. Como ejemplos tenemos los interruptores, conmutadores, selectores, pulsador de llave, etc. Sistemas de mando instantáneo. Los sistemas de mando instantáneo tienen la particularidad de recuperar la posición de reposo en el momento en que cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Podemos destacar los pulsadores y finales de carrera. Para la puesta en marcha se utiliza un pulsador normalmente abierto NA. Para la parada se emplea un pulsador normalmente cerrado NC. Al realizar la puesta en marcha por medio de un pulsador, si cesa la causa que lo acciona, el contactor, contactores o equipos se pararían al faltar la alimentación, o sea que no tendrían voltaje y pararían. Para evitarlo se utilizan contactos auxiliares de los propios contactores que realizan lo que se denomina realimentación o mantenimiento del contactor. Para evitarlo está eso. Entonces, teclados. Los teclados aparecieron junto con la lógica programada, autómatas de microprocesadores o mini ordenadores, en la que intervienen en parámetros numéricos. Para el diálogo con la máquina hay que utilizar un número mayor de pulsadores asociados entre sí eléctricamente, capaces de hacer llegar órdenes. Son muy usados en procesos productivos que pueden combinarse con pilotos y visualizadores. Ejemplos de las aplicaciones en las cuales el mando puede ser el teclado son máquinas herramientas, máquinas dedicadas a un material de laboratorio agrícola, de pesaje, embalaje, etc. D. Cajas de pulsadores colgantes. Son cajas móviles y están destinadas al mando de contactores. Hoy se utilizan cajas que no necesitan usar ningún tipo de conexión física para transmitir las órdenes, en las cuales la comunicación entre pulsadores y el cuadro de maniobra se realiza por medio de ondas semejantes a la radio. Al accionar un pulsador se genera una señal de radiofrecuencia que produce una sola puesta en el elemento receptor, que se traduce en el movimiento correspondiente de la máquina. En la caja de los botones encontrará el emisor de la señal de radiofrecuencia y el cuadro de maniobra, el receptor de esta y el convertidor de señal que la traduce en el movimiento deseado. Todo eso se encontrará ahí. La señal de radio de alta frecuencia va ajustada tanto al emisor como al receptor. La máquina lleva un dispositivo de seguridad que la bloquea si recibe una señal procedente de una interferencia que pudiera provocar una falsa maniobra. Ok, la máquina se bloquea si recibe una interferencia. Mandos particulares. Se integran en el equipo de mandos particulares todos aquellos dispositivos que engloban varios movimientos, ya sea de forma independiente o simultánea de una misma máquina. Entre ellos podemos citar los combinadores y pedales. Los combinadores se accionan con la ayuda de una palanca vertical y se utilizan para disponer de mandos semiautomáticos y en varios tiempos en los aparatos de elevación, pórticos,
puentes grúa, etc. Los pedales están destinados al mando sobre todo de máquinas herramientas. Se emplean generalmente cuando el operador tiene las manos ocupadas y suele llevar tapa de protección. Las paradas de emergencia. Una parada de emergencia es una medida que se adopta como respuesta a situaciones en las que pueda haber peligro para personas o instalaciones. Esta detención puede afectar una máquina, una zona o incluso llegar a producir la parada total de una fábrica o industria. O sea que se activa cuando puede estar en riesgo alguna situación o algo así que puede parar máquinas, zonas o hasta la propia, fábrica, industria. Interruptores de posición electromecánicos. Los interruptores de posición electromecánicos, conocidos como finales de carrera, se dividen en dos grupos. Interruptores de control, cuyo papel consiste en detectar la presencia o el paso. Se conectan a las entradas de la unidad de tratamiento de datos. Interrupción y interruptores de potencia, insertados en la fase de alimentación de los aparatos de accionamiento. Generalmente su función se limita a la seguridad. Constan de tres partes: el contacto eléctrico, el cuerpo y la cabeza de mando con sus dispositivos de ataque. Son accionados mecánicamente y la mayoría se componen partiendo de diferentes tipos de cuerpo. Señalización. La norma UNEEN 6024-1 establece el código de colores para los visualizadores y los pilotos. El significado de los colores es igual en otros elementos como los pulsadores. Así, un pulsador rojo es un elemento de que hay que pulsar en caso de peligro, uno amarillo en caso de condiciones anormales, para poner nuevamente en marcha un ciclo automático interrumpido, etc. Los interruptores de control. Los interruptores de control son dispositivos encargados de vigilar una serie de magnitudes físicas que intervienen en el proceso productivo y cuya variación han de estar debidamente reguladas para el adecuado funcionamiento de la instalación. Algunos ejemplos son controles de nivel, temperatura, presión, detección, etc. Controles de nivel. Los interruptores de control de nivel son aparatos de control fluidos, supervisan el nivel en un depósito y ponen en marcha o paran sucesiva y automáticamente un cierto número de grupos electrobomba en función del caudal solicitado. Un interruptor de control de nivel de flotador consta del propio interruptor que contiene los contactos para la puesta en funcionamiento del equipo, activados por una palanca de balanza, un flotador, un contrapeso y una varilla. Eso es el control de nivel. Entonces, control de presión, presotatos y vacuostatos. El presotato controla la subida de la presión y cuando ésta llega al límite establecido provoca la apertura de un contacto. El vacuostato controla la bajada de presión o de presión procediendo a cerrar el contacto. Cuando cesa la causa que ha originado dichos movimientos, ambos recuperan la posición inicial. Sus utilizaciones más frecuentes se dan en los calderines de los compresores, donde regulan la puesta en marcha y parada en función de la presión establecida. Detectores inductivos y capacitivos. Los detectores realizan funciones parecidas a las de los contactos de elementos por mando mecánico, aunque fueran concebidos de una forma totalmente diferente. Son estáticos y no tienen pieza de mando, o sea, un pulsador, una palanca, etc., ni ningún elemento móvil. Entre sus ventajas destacan que no les afectan los ambientes enrarecidos por humedad,
polvo o ambiente corrosivos. Poseen una vida que no depende del número y la frecuencia con la que ejecutan sus maniobras. Realizan la señal de respuesta en un breve espacio de tiempo y permiten la conmutación de pequeñas corrientes sin posibilidad de errores o fallos. Los relés. En el concepto de relés se incluyen aparatos que cumplen funciones muy diferentes, tales como realizar una labor de protección, combinar o establecer secuencias dentro del funcionamiento de los equipos, etc. Existe una gran diversidad de tipos desde el punto de vista de su forma constructiva. Entonces, el funcionamiento de un relé puede ser instantáneo o temporizado. Los instantáneos. Cuando la bobina recibe tensión, cambia inmediatamente de posición. En el momento en que la bobina deja de recibir tensión, la vuelta a la posición de reposo es instantánea. Ahora, principio de funcionamiento de un relé temporizado. Los contadores de los relés temporizados se abren o cierran una vez transcurrido el tiempo desde que se les aplica o corta la tensión a su bobina, es decir, desde el cambio de estado. El tipo de temporización a la conexión o a la desconexión depende de la misión a realizar dentro del circuito. Y esa es todo.